Bienvenidos, estimados estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. En esta oportunidad, después de estas cortas vacaciones, vamos a retomar el desarrollo de nuestras experiencias de aprendizaje. En esta oportunidad nos corresponde trabajar la experiencia de aprendizaje número 8, la cual tiene por título Prototipamos juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en las familias. En el propósito de esta experiencia es que los y las estudiantes elaboren prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Bien, a continuación vamos a dar lectura a la situación significativa de esta experiencia. Nos dice lo siguiente: el consumo mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores en nuestro planeta. Esta situación preocupa porque también se ha observado que en diversas comunidades, en los ríos, lagos y en el campo, hay gran cantidad de desechos plásticos que están contaminando el medio ambiente, afectando a la flora y fauna de nuestro país. Desde nuestro rol de estudiantes nos planteamos el siguiente reto: ¿qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar para que permita generar ingresos económicos en las familias? Bien, entonces a continuación vamos a explicar la ruta de aprendizaje que vamos a seguir para el desarrollo de esta experiencia. Bien, siempre debemos partir del reto de la situación significativa que acabamos de leer, la cual nos propone y nos pregunta qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar para que permita generar ingresos económicos en la familia. A partir de ello vamos a desarrollar 4 actividades. Esta experiencia va a durar 4 semanas. En esta primera semana vamos a desarrollar la actividad 1, en la cual vamos a redactar el desafío y vamos a desarrollar la fase de empatizar para elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados. En la segunda semana vamos a trabajar la actividad número 2. Definimos el problema basándonos en la información obtenida. En la semana 3 vamos a desarrollar la actividad 3. Vamos a trabajar la fase de idear del Design Thinking. Vamos a idear diversas alternativas de solución y seleccionar la idea solución ganadora. En la actividad 4, que es la última semana ya de esta experiencia, vamos a prototipar y evaluar la idea solución. Como producto final vamos a obtener el prototipo de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en las familias. Bien, a continuación entonces vamos a dar inicio a la actividad número 1 correspondiente a esta semana. Bien chicos, la actividad número 1 correspondiente a esta semana tiene por título Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados. El propósito de esta actividad es empatizar. Vamos a redactar un nuevo desafío y luego aplicaremos la técnica de la entrevista libre para poder nosotros desarrollar esta fase de empatizar y recoger información sobre la problemática del uso excesivo de los plásticos. Bien chicos, entonces vamos a explicar el desarrollo de la ficha correspondiente a esta actividad. Bien chicos, en esta oportunidad entonces vamos a desarrollar la actividad número 1. Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados. El propósito de esta actividad, después de haber leído sobre el contexto en el que se va a desarrollar esta experiencia, en esta oportunidad vamos a desarrollar la fase de empatizar. Vamos a redactar un nuevo desafío y luego vamos a aplicar la técnica de la entrevista libre para recoger información sobre la problemática del uso excesivo de los plásticos. Como evidencias de esta primera actividad, ustedes van a formular la pregunta retadora y reto o desafío con relación a elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados. Van a recoger información de los usuarios mediante la técnica de la entrevista libre. Bien, como ya vimos, esta es la situación significativa que vamos a abordar en esta experiencia de aprendizaje, la cual nos propone como reto qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar
que nos permita generar ingresos económicos en las familias. Bien, entonces empecemos trabajando la fase de empatizar. Recordemos que esta es la primera fase con la que inicia el Design Thinking, en la cual vamos a partir de la redacción del reto desafío. Para ello vamos a recordar cómo es que se formula el reto desafío, qué características debe tener. Recordemos que el reto desafío debe ser limitado en alcance, es decir, debe ser posible de realizar. Debe ser para un ámbito o segmento de personas. La solución del desafío debe beneficiar a un grupo de personas. Debe ayudarnos también a generar alternativas de solución. La solución final es el resultado de la generación de muchas alternativas. Debe ser escrito a modo de pregunta y va a iniciar con un ¿cómo podríamos? Puntos suspensivos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo podríamos pasar de grado exitosamente? Este viene a ser un ejemplo de reto desafío. ¿Cumple con las características? ¿Será posible de realizar este reto desafío? Claro que sí, ¿verdad? Es retador, pero exige esfuerzo de estudio durante el año escolar. En el segundo ejemplo nos propone cómo podríamos eliminar la contaminación en el mundo. En este caso, este reto desafío no está muy planteado, porque no está bien delimitado, ¿no? Es un reto desafío muy amplio que va a ser difícil de poder realizarlo, ¿no? De poder eliminar la contaminación en el mundo, a pesar de que es algo que todos quisiéramos poder lograr, pero si nosotros nos proponemos este reto con nuestro grupo, va a ser imposible que podamos nosotros eliminar completamente la contaminación de todo el mundo, ¿no? No es un desafío alcanzable, es un desafío inalcanzable, por eso no cumple la primera característica, ¿no? Que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, por eso es que este reto desafío está erróneamente planteado. En el tercer ejemplo nos dice cómo podríamos elaborar objetos decorativos para el hogar con materiales reciclados. Sí cumple, ¿verdad? Este sí cumple con las características del reto desafío, pues es limitado, es posible de realizar y beneficia a un grupo de personas. Y nos va a poder también permitir plantear diferentes alternativas de solución, porque objetos decorativos que podemos crear con materiales reciclados hay muchos, tengo muchas alternativas que dar, ¿no? Son objetos decorativos para el hogar. Podría ser una lámpara con objetos reciclados, podría ser un portalapiceros, podría ser un organizador. Entonces tengo varias alternativas para proponer, ¿no? Y va a beneficiar también a un grupo de personas. Sí, entonces este reto desafío sí está bien redactado. Bien, entonces luego de haber recordado cómo es que se plantea adecuadamente un reto desafío, entonces vamos a redactar nuestro reto desafío. Yo acá les coloco un ejemplo. Recuerden que este debe estar orientado a elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados. Entonces, acá el ejemplo que yo propongo es el siguiente, ¿no? Recuerden que debe empezar con la pregunta ¿cómo podríamos? En este caso he colocado elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en las familias del distrito de Trujillo. Yo debo contextualizarlo a mi entorno, ¿no? Entonces yo voy a elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados como me propone la situación significativa, porque la situación significativa me propone que elaboremos prototipos de juguetes hechos de plásticos. Entonces mi pregunta retadora tiene que estar orientada a lo que me pide la situación significativa, pero adecuando el reto o desafío al contexto en el que estemos. En este caso yo soy de Trujillo, entonces por eso es que yo coloco que permita generar ingresos económicos en las familias del distrito de Trujillo. Cada uno lo va a contextualizar a su realidad donde se encuentra, ¿no? O en su comunidad, ¿no? O de repente a un segmento más pequeño, puede ser un mercado, una urbanización,
Depende de donde ustedes quieran aplicar o desarrollar o plantearse este reto desafío. Por ello ustedes tienen que delimitarlo, ¿no?, al entorno donde ustedes se encuentren, ¿sí? Entonces, a partir de esta pregunta retadora, el reto desafío es elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en las familias, en mi caso del distrito de Trujillo. Entonces, depende de cada uno de ustedes, ¿no? Pero tienen que contextualizarlo a su realidad y también tienen que relacionarlo a lo que pide la situación significativa, ¿no?, al reto que nos pide la situación que ya hemos leído, que es elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados, ¿sí? Tener en cuenta eso. Bien, entonces vemos que nuestro desafío es delimitado porque es posible realizarlo. Asimismo, está dirigido a beneficiar a un segmento de personas, en este caso a las familias del distrito de Trujillo, ¿no? Entonces, cumple con los requisitos que debe tener un reto desafío. Además, que elaborar prototipos de juguetes hechos a base de plástico también me va a permitir después poder generar diversas alternativas de solución. ¿Por qué? Porque los juguetes hechos de plástico reciclados tengo múltiples opciones que puedo proponer, ¿no? Hay diferentes tipos de juguetes que yo puedo proponer que van a estar hechos de plásticos reciclados, ¿no? Bien, entonces a partir de este ejemplo ustedes van a crear su reto desafío, ¿sí? Tal como se ha explicado en la parte superior. Ustedes van a redactar su pregunta retadora y a partir de ella poder plantear su reto desafío, ¿sí? Recuerden que deben contextualizarlo a su entorno, comunidad o a la realidad donde ustedes están y tiene que estar en relación a lo que solicita la situación significativa, ¿sí? Bien, entonces luego a partir de este reto desafío planteado vamos a recoger información, vamos a empatizar, vamos a ponernos en el lugar o en los zapatos de los usuarios. Para ello vamos a aplicar la técnica de la entrevista libre, vamos a obtener información de las personas. Sí, recuerden que hay ciertos requisitos que debemos tener en cuenta para poder realizar adecuadamente nuestra entrevista. Sí, acá hay algunas recomendaciones. Es importante presentarnos antes de comenzar a preguntar. Tus posibles entrevistados deben ser personas de tu comunidad o entorno familiar, ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. No debemos asumir ni suponer nada, nos debemos limitar a preguntar y obtener información de los usuarios. Debemos tener nuestra mente abierta. Esto ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o entrevistadas y generar confianza. Bien, a continuación acá yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos acá el cuestionario de entrevista, tenemos nombres y apellidos de un usuario al que vamos a entrevistar. En este caso acá están sus nombres y apellidos, el parentesco que tengo con esa persona. En este caso, como estamos en aislamiento social o estamos pasando un contexto un poco delicado de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a limitarnos a entrevistar a nuestros familiares o amigos cercanos, ¿sí? En este caso es una tía, edad 35 años, profesión u oficio, es una ama de casa. Y acá hay algunas de las preguntas que he planteado en relación al reto desafío que estoy proponiendo. Sí, debemos indagar, ¿no? Para poder descubrir las necesidades o problemas que ellos tienen. Por ejemplo, una de las preguntas que se le hizo fue: ¿qué haces con los residuos plásticos que generan en su día a día? En este caso ella respondió que generalmente los desecha, pero algunas veces lo guarda para reutilizarlos nuevamente. En la segunda pregunta, recuerden que las preguntas que se formulen deben ser abiertas, ¿sí? Deben ser preguntas que no se respondan con sí o no. Sí, recuerden que eso ya hemos venido explicándolo desde anteriores experiencias, que deben ser preguntas que permitan que los usuarios puedan fundamentar y explicar y explayarse en sus respuestas, no solamente limitarse a contestar con un sí o no, porque recuerden que nosotros queremos obtener información de ellos, ¿no? Y con ese tipo de respuestas no vamos a poder tener mucha información. Entonces tenemos que hacer preguntas abiertas, ¿sí? Que hagan que el usuario pueda
fundamentar sus respuestas y explayarse. Entonces, en la segunda pregunta nos dice, cuénteme qué otros usos se les puede dar a los residuos plásticos que se generan día a día. Ella respondió que se pueden reciclar y reutilizar para crear cosas útiles, por ejemplo, las botellas de plástico, las uso para llenar otras sustancias líquidas y realizar algunas manualidades para las tareas escolares. En la pregunta 3, ¿qué opinión le merece el hecho de reciclar y reutilizar el plástico? Me parece muy importante, dice, reciclar y reutilizar, pues de esa manera reducimos su uso y contribuimos al cuidado del ambiente. Además que podemos generar emprendimientos haciendo productos nuevos, útiles e innovadores que puedan ser reutilizados o vendidos para generar ingresos. En la cuarta pregunta dice, ¿qué tipo de residuos plásticos podría reciclar y reutilizarlos? Ella responde, podría reciclar bolsas plásticas, botellas plásticas, tubos de cañerías, tapas roscas, cañitas o popotes, CDs o DVDs, vasos descartables, tuppers descartables de comida, cables eléctricos, carcasas de celulares, etc. En la quinta pregunta nos dice, si tuvieras la oportunidad de construir juguetes con residuos plásticos, ¿qué juguetes construirías? Ella responde, podría construir juguetes simbólicos, juguetes didácticos para escolares, juguetes manipulativos de construcción, etcétera, ¿no? ¿Conoce usted las consecuencias que genera el uso excesivo de plástico al medio ambiente? ¿Cómo se siente al respecto? Ella responde, sí conozco las consecuencias que trae el uso excesivo, lo cual me hace sentir muy preocupada por la falta de conciencia ecológica que tenemos las personas, pues esta posee sustancias tóxicas que afectan la vida de los seres vivos en la Tierra. Sí, entonces como ustedes pueden ver, este es un ejemplo que les puede servir como guía para que ustedes formulen sus propias preguntas a los usuarios que van a entrevistar, mínimo 3 usuarios, sí chicos, 3, donde van a aplicar este formato de la entrevista. Van a tomar sus datos principales, las preguntas que van a formular van a ser las mismas para los 3 usuarios, pero las respuestas van a variar porque, bueno, cada persona piensa y siente de forma distinta, ¿no? No necesariamente van a pensar igual. Así que acá les he colocado los formatos para que ustedes puedan completar, ¿sí? Al entrevistar a los usuarios y recoger la información pertinente, ¿sí? En relación a su reto de desafío. Bien, esa es toda la actividad correspondiente a esta semana. Recuerden enviar sus evidencias respectivas de esta actividad. Por último, les corresponde autoevaluar sus aprendizajes. Leamos bien el criterio de evaluación que nos dice acá y vamos a marcar según el nivel de logro que hemos alcanzado. Y bueno, eso es toda la actividad. Muchas gracias chicos por ver este video. Cuídense mucho. Bendiciones.